Muy bien, queridos hermanos, vemos a Jesús en este evangelio, lo contemplamos liberando a un joven de un demonio. Vemos que está realizando un hecho concreto que está a vista de todos los que en ese momento se encuentran presentes. Pero ante este acontecimiento que refleja el poder de Jesucristo, la autoridad que tiene Jesús sobre el demonio, la autoridad que tiene Jesús sobre nosotros, la autoridad que tiene Jesús sobre toda la creación, ante este hecho vamos a darnos cuenta de dos tipos de actitudes. Hay dos actitudes frente a estos hechos que nosotros vemos que son relevantes e importantes. Vamos a ver entre cuál de las dos actitudes nosotros nos encontramos. ¿Cómo reaccionamos ante el hecho maravilloso de la gracia y el poder de Dios? ¿Cómo reaccionamos nosotros al contemplar el poder de Dios que está a nuestro alrededor? ¿O no nos damos cuenta de ello? Veamos lo siguiente. En el versículo 33 dice: Jesús echó el demonio y el mudo empezó a hablar. La gente quedó maravillada y todos decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Vemos la primera actitud. La gente queda maravillada, la gente queda impresionada, reconoce que no hubo ningún otro acto que se parezca al que acaban de ver en ese momento. Están reconociendo, al maravillarse de esa manera, que no hay nadie como Dios. No hay nadie ni nada que pueda parecerse a Dios. No hay nada, dice, que hemos visto cosa igual en Israel. Estamos reconociendo que ese hecho que acaban de presenciar es un hecho que realmente da a conocer el poder de Jesucristo, el poder de Dios, que no hay nada ni nadie que se compare con Él, que no hay nada ni nadie que se compare con Dios, que las cosas que Dios hace, que las cosas que Jesús hace son cosas maravillosas, extraordinarias, que no tiene comparación. Y es justamente eso es lo que provoca un encuentro personal con Jesucristo. Cuando uno tiene un encuentro personal con Dios, realmente provoca esa admiración donde uno se da cuenta realmente del poder que tiene Dios. Uno se da cuenta de las maravillas que Dios puede hacer. Uno se da cuenta que el poder de Dios está por encima de mi pecado, por encima de mi debilidad, que está por encima de lo que yo pueda hacer o pueda decir. Por eso cuando uno tiene un encuentro personal con Dios, uno realmente reconoce que Dios tiene el poder para cambiar un corazón, que Dios tiene el poder para transformar vidas, que Dios tiene poder para hacer cosas maravillosas. No hay nadie como Dios, no hay nadie que se compare a Él. Justamente en un encuentro con Dios, en un encuentro personal con Él, uno reconoce ese poder, uno reconoce las maravillas de Dios, reconoce que Dios puede cambiar un corazón duro, que reconoce que uno puede ser transformado por el poder de Jesús. Incluso con una sola palabra que salga de la boca de Jesús, tú y yo podemos ser transformados con su gracia y con su fuerza. También reconocemos que en la creación, reconocemos que en los acontecimientos diarios también está presente el poder y la fuerza de Dios. Estamos nosotros convencidos de que Dios está obrando, de que Dios está con nosotros. Esa es la primera actitud, maravillarse del acontecimiento verídico, del acontecimiento real que ocurre, maravillarse del poder de Dios y darnos cuenta que nadie puede hacer las cosas que solamente Jesús puede hacer. Muy bien, estamos hasta ahí. Luego viene la segunda actitud y lo vemos en el versículo 34. Si tienes una Biblia por ahí, búscalo también, resáltalo y vayamos estudiando poco a poco juntos. El versículo 34 dice: en cambio los fariseos comentaban: este echa a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios. Vemos una actitud bastante obstinada, bastante testaruda, bastante terco, porque hay muchos de nosotros que incluso a lo mejor por nuestras malas experiencias que hayamos tenido, nos lleva a prejuzgar o a tener un juicio adelantado de las cosas, y eso impide a que nosotros veamos el poder de Dios. Estas personas, este segundo grupo de personas, vieron lo mismo que las primeras personas, pero esto, lejos de maravillarse y de reconocer el poder de Dios, ¿qué es lo que dicen? No, esto no lo hace con el poder de Dios, esto lo hace con el poder del demonio. Ven cosas negativas en aquello que es tan evidente, en aquello que a lo mejor la terquedad del corazón hace que se ciegan al poder de Dios que está tan evidente en su alrededor y delante de él, con un hecho que realmente ha ocurrido y que es algo real y verídico.
Pero sin embargo, cuando el corazón está entercado, endurecido, es testarudo, muchas veces nos impide ver realmente las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Frente a un hecho, Jesucristo libera a un enfermo, libera a un hombre de un endemoniado, de un demonio, perdón. ¿Y qué es lo que sucede aquí? La gente prefiere pensar que no es el poder de Dios, sino que es el poder del enemigo. Pasa también eso con nosotros, es muy recurrente en personas que han tenido de repente una mala experiencia con alguna persona de la iglesia y entonces se arman ideas y prejuzgan. No, pero si los sacerdotes son así, no, pero si los católicos son así, no, pero si la iglesia es así. Entonces prejuzgamos, incluso dejando de ver las maravillas que Jesús sigue haciendo hoy en su iglesia, pero nos quedamos simplemente con un prejuicio que nos hemos armado por alguna mala experiencia. No digo que de repente haya pasado y que haya ocurrido, que hayamos tenido una mala experiencia con algún hermano, con alguna hermana, con algún sacerdote, con algún miembro de la iglesia, y esa mala experiencia hace que quizás nos quedemos ahí prejuzgados y digamos, no, todos son así, todos así, la iglesia está mal, todo está mal. Y a veces eso impide a que tú y yo podamos tener un encuentro con el Señor. El prejuzgar o en todo caso el ser bastante obstinado nos lleva a alejarnos y dejar de ver las maravillas que Dios hace día a día. Nos quejamos y muchas veces a lo mejor le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos suceden, pero no somos capaces de reconocer las maravillas de Dios al momento de despertar, cuando vemos el sol brillante por cada mañana, cuando vemos la lluvia, cuando podemos respirar, cuando podemos darnos cuenta que Dios está con nosotros. Pero cuando uno no ve de esa manera y prejuzga y nos adelantamos los juicios, nos negamos a esa oportunidad de un encuentro con el Señor. No nos maravillamos de las cosas que Dios realiza, sino más bien nos vamos quejando y vamos viendo de repente cosas negativas, cosas malas, nos ponemos un lente oscuro y todo vemos oscuro y nada está bien en todo lo que nosotros hacemos y en todo lo que vemos. Y justamente la realidad a veces no colabora con ello. Prendes la televisión, encontramos cosas que de repente desagradan, prendes la radio, el noticiero, cosas que desagradan, y es probablemente que ya como que sentimos que realmente nada tiene sentido, porque nos hemos tapado los ojos y hemos dejado de ver las maravillas que Dios realiza en nuestras vidas, las maravillas que Dios realiza con nosotros. Por eso es importante, queridos hermanos, que tengamos una actitud de reconocimiento, de saber que solamente Dios tiene poder sobre cualquier criatura. Dios tiene el poder de hacer absolutamente todo nuevo. No te cierres por una mala experiencia que has tenido, no te endurezcas el corazón a lo mejor por alguna mala experiencia que has pasado dentro de nuestra iglesia. Recuerda que nuestra iglesia está conformada por seres humanos como tú y yo, débiles y pecadores, frágiles, pero sin embargo eso no quita que Dios siga obrando con gran poder y que la fuerza del Espíritu Santo se siga moviendo en la Iglesia Católica como lo hizo en un principio desde que Jesucristo la fundó sobre Pedro. El poder del Espíritu Santo se sigue manifestando y sigue haciendo maravillas. No cierres tu corazón, no cierres tu vida a la presencia de Dios. Maravíllate de las cosas que Dios está haciendo y que Dios puede hacer en tu vida. No te cierres al poder de Dios. Dios te puede liberar, Dios te puede sanar, Dios te puede transformar. Solo permítele, ábrele tu corazón. Vamos a ver en los versículos posteriores, en el versículo 35, Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas, proclamaba la buena noticia del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Nos damos cuenta que Jesús tiene una compasión muy grande por el que sufre. Aquí no dice que curaba algunas enfermedades o que curaba algunas dolencias. Dice que curaba todas las dolencias y enfermedades. Cualquier persona que estaba enfermo, padeciendo alguna dolencia, alguna enfermedad que llegaba a Jesús, Jesús se compadecía porque Jesús no es indiferente y sanaba todas las enfermedades y todas las dolencias. Y Jesús no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y hoy te sigue mirando con amor, te sigue mirando con ternura. Y también si tú te presentas con tu enfermedad, con tu dolencia, ten por seguro que el corazón misericordioso de Dios tocará tu vida, tocará tu cuerpo si es su voluntad. En el versículo 36 dice, al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos y desanimados como ovejas sin pastor.
Y es efectivamente, es probable que en aquel tiempo también haya habido muchísima gente que sufría de dolencias, que estaban desanimados, decaídos. Pues hoy en día la realidad no ha cambiado. Hay mucha gente que todavía sufre el desánimo, estamos decaídos, estamos enfermos con dolencias, y hay muchos de nosotros que sufrimos esas enfermedades, muchas personas que hoy en día se están desanimados, están decaídos, y Jesús nos vuelve a mirar con compasión, no nos mira con indiferencia, y Él te está contemplando con amor, con ternura, y Él quiere hacer grandes cosas en ti, pero aquí vienen las circunstancias. Dice, y dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su cosecha. La necesidad es grande, podría decir yo ahora en este tiempo. Podríamos darnos cuenta cuánta gente necesita de oración, cuántas personas necesitan de palabras de ánimo, cuántas personas están desanimados, decaídos como ovejas sin pastor, como sin saber a dónde ir, como personas sin rumbo. Cuántas personas sufriendo dolencias y en medio de ese dolor no tener el consuelo de la presencia de Dios. Yo he pasado por la enfermedad y cuando yo pasaba por allí decía yo, qué difícil será pasar por la enfermedad y por el dolor y por las circunstancias difíciles de un mal sin Jesús. Qué difícil será pasar por momentos difíciles, por momentos de dolor, de pérdida sin el Señor. Por eso es importante, ante el sufrimiento, ante la enfermedad, que en nuestra vida le aperturemos nuestro corazón a Jesús. Con Él podemos pasar cualquier dificultad, con Él podemos pasar por el valle de la muerte, con Él podemos pasar por el dolor de la enfermedad, con Él podemos pasar abrazados, incluso el dolor tan fuerte de la pérdida. Con Jesús podemos pasar todos los momentos y es importante vivirlos con Él, junto a Él, porque junto a Él tenemos esperanza, pero también junto a Él tenemos esa resignación santa de estar con el Señor. Nosotros necesitamos de Jesús, el mundo necesita de Jesús. Y dice, viendo el gran gentío, el Señor le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, te dice a ti, me dice a mí, que la cosecha es abundante. Y Jesús aquí no está hablando de semilla, no está hablando de sembrar, está diciendo que la cosecha está lista, es decir, que ya el grano está maduro, está listo para ir a recoger los frutos de lo que se ha sembrado. Pues hoy Jesús también nos dice, ya el fruto está maduro, la cosecha está lista, es tiempo de ir a cosechar, a recoger los frutos de lo que ya se ha sembrado. Hermanos, necesitamos que tú y yo tomemos conciencia realmente de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, y vayamos a cosechar. Jesús nos está diciendo una vez más que ya está lista la cosecha. Tenemos que ir a anunciar el reino de Dios. Hoy hay corazones que están sedientos y hambrientos de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, pero necesita de personas que les lleve la palabra de Dios. A través de este medio queremos ser también nosotros transmisores de ese mensaje, pero también queremos motivar a ti, hermano, al que nos está escuchando, porque a veces nos gusta siempre escuchar que nos prediquen, nos gusta que vengan a orar en nuestra casa, nos gusta que otros hagan la labor de evangelización, pero cuando alguien nos dice, hey, ahora te toca a ti ir a orar por esa persona, ahora te toca a ti evangelizar, eso no nos gusta, no nos agrada. Nos gusta siempre que nos prediquen, nos gusta siempre que nos oren, nos gusta siempre que otros hagan la labor de evangelización y la misión. Te toca a ti también, tú estás llamado a ser apóstol del Espíritu Santo, recuérdalo. Y hoy necesitamos ir a cosechar, ir a buscar esos frutos que ya están maduros, que están dispuestos de aceptar a Jesús en su corazón. A veces nosotros también nos entercamos como buscando cosechar el fruto que está verde. Ustedes se han dado cuenta que hay corazones tan duros que cuando uno les predica, les anuncia, les invita y no nos hacen caso y dicen no quieren creer, y a veces uno se siente desanimado porque como que nuestra evangelización no tiene sentido porque le predicamos, le anunciamos. A lo mejor ese fruto todavía no está maduro, hermano.
De repente necesitamos pedirle al Señor que madure ese fruto del corazón de esa persona. No te desanimes. A lo mejor hay que cambiar la dirección de nuestra oración. No quieras ir a cosechar algo que todavía no está maduro. Así que si tú conoces algún corazón duro, algún corazón terco, que por más que le evangelices, que por más que le prediques, no comprende la palabra de Dios, pues pídele al Señor y al Espíritu Santo que ayude a madurar ese corazón para que cuando esté lista la cosecha se pueda ir ya a anunciar el Evangelio a esa persona. Ánimo, no se desanimen, mis queridos hermanos, que el Señor está con nosotros. Así que yo quiero invitarte a que, pues como compromiso de esta reflexión, podamos en nuestra oración personal, en el rosario que vas a hacer el día de hoy o en los próximos días, pues encomiendes allí en algún misterio que el Señor nos ayude a ver el fruto que ya está listo para cosechar en nuestro alrededor para anunciar la palabra de Dios.